Creo que lo que voy a intentar hacer hoy no es buena idea. Voy a intentar probar todos los desayunos más icónicos de México antes de que llegue el mediodía. Y es que el desayuno en muchos países es algo rápido. Un café, una tostada, un bol de cereales y poco más. Pero en México tiene los desayunos más variados y brutales que he visto en mi vida. Chilaquiles, tamales, barbacoa con consomé, guajalota, huevos divorciados, pan dulce con chocolate. Y yo, como persona que nunca desayuna, me surge una duda. ¿En México de verdad se desayuna todo esto? Así que mi objetivo es claro: ser la primera persona en intentar probar todos los desayunos que existen en México en una sola mañana. Y para esto había que madrugar. Llegamos, Fondo Margarita. Ideal, no hay nadie en la cola. Ahora bien, el madrugón no me lo quita nadie. Y es que este sitio, si no vienes muy pronto, todo eso de ahí se llena de gente esperando. Y lo peor es que se acaba el desayuno. Y aquí vamos a probar muchos de los desayunos que más le gustan a los mexicanos. Desde 1948 llevan haciéndolos. Aviso, lo de dentro es un caos. Vamos a ver. La Fonda Margarita se caracteriza porque aquí se lían unas tremendas. Esta zona es como un poco de ambiente festivo, etcétera, y la gente viene con las legañas como yo, o de fiesta, o sea que aquí vais a ver de todo. Y he pedido lo más típico y lo que me ha recomendado la chica y las mujeres que trabajan aquí, que por cierto siguen haciendo todo con unas ollas gigantes al carbón, que es la peculiaridad también de aquí. Chicharrón, chilaquiles con costilla, la bisteca con pasilla, y aquí tenemos los frijoles con huevo. Estamos hablando de que este puede ser el más típico. Dejadme en comentarios antes de empezar cuál es vuestro favorito y yo os diré mi favorito al final de toda esta mañana. Va a ser duro. Empezamos por el café. Café de olla. Espectacular, de lo mejor que probé hace muchos años cuando vine a México. Eso sí, a mí me gusta sin azúcar y este tiene saborcito dulce, pero está buenísimo. No sé por dónde empezar. Yo, por orden de lo que me ha llegado primero, los huevos. Nunca he probado esto, ¿eh? Mira cómo se ven. Vamos a por esta aventura épica. Me sabe como un huevo frito, como si lo hubieses troceado todo y lo mezclas con frijoles. Está espectacular porque tiene el toque de cuando la yema del huevo, perdón, de cuando la clara del huevo se queda como crujiente. ¡Ostras, qué locura!, ¿no? ¡Qué barbaridad este plato!, ¿no? De aquí en adelante, si me equivoco, corregidme en comentarios. Soy un completo amateur y un novato en la gastronomía mexicana. Esto de aquí me acaba de dejar completamente loco. Sencillo pero espectacular. Perfecto para desayuno. Legumbres y el huevo. Justo punto de sal. Buah, esto me lo voy a acabar. Bueno, espera, me lo voy a dejar porque a lo mejor esto me lo puedo combinar con algo, ¿no? Lo que tenemos aquí son los chilaquiles. También plato emblemático de la gastronomía mexicana. ¿Vale? ¿Esto qué es? Un panecillo, ¿no? Vale, y lo mojo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Qué bueno, gracias. Me han pedido un troncho de pan. Un bolillo. Me gusta mucho. Huele espectacular. Y es que iba a empezar con los chilaquiles, totopos fritos, que son tortillas de maíz, lo que se conoce en Occidente como nachos. A ver si puedo coger uno. Ahí está. Este aún está un poco con la textura crujiente. Y luego lleva una salsa de tomatillo verde con crema agria y queso por encima. Y arriba un chuletón enorme. Espectacular. Me gusta cuando están un poco crujientes. Luego cuando llevan un rato en la salsa se queda una textura como más blanda. Pican ligeramente, pero nada, muy suave. Este he cogido pico un poco más. Y entiendo que a lo mejor será la combinación perfecta: chilaquil, crema agria, el queso y el troncho de chuleta. Uy, 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 uy. La chuleta está increíble. La chuleta está, pero de 10. Creo que para mí este podría ser un desayuno de los más completos. Carne, el maíz, la crema agria está súper buena. Le aporta como un toque untuoso, más cremoso. Le baja la salsa, que es un poquito ácida, del tomatillo. Y luego le da ese toque con el queso. Va a ser muy difícil elegir un ganador, ¿eh? Y lo que va a ser difícil va a ser terminarme todo esto. Nada, va a ser imposible. Creo que si un país se caracteriza por desayunos, es México. Creo que es el país con más desayunos del mundo. Espectaculares. Voy a probarlo con el pan. Uy, el pan está espectacular. El pan está espectacular. Mirad la miga que tiene. Crujiente por fuera. Esto está buenísimo. Voy a ver cómo se lo comen. Aquí a mi lado hay una pareja mexicana. Yo voy a copiar lo que hagan ellos. Ah, solo la salsa. Este pan a mí me apetece con fiambre, ¿eh? Un poquito de jamón. Siguiente plato, chicharrón. Esto, para los que no seáis de México, es
la piel del cerdo, como lo que nosotros le llamamos las cortezas, le llamamos en España, o torrezno también. Y este va con salsa de tomatillo verde, es muy similar al de los chilaquiles. Y como veis, se queda una textura que ya no se queda crujiente. La piel del cerdo se sufla y luego ya se mete con la salsita. Y se queda en la olla haciendo también chup chup. Voy a probarlos así y luego con tortilla. Huele espectacular, huele espectacular. Huele muy bien, huele como ajito. La otra no llevaba cebolla, el chilequil. Me gusta más esta salsa, me gusta más, ¿eh? Pillamos una tortillita, que te la vienen aquí. ¿Estas son de maíz? ¿Puede ser? Sí, de maíz. Están aquí calentitas. ¡Oh, qué bien viene esto! Pillamos de aquí un poquito de salsa, un poquito de chicharrón. La textura del chicharrón se queda como una textura gomosa, algo de mordida. No esperéis que se quede crujiente como un torrezno. Yo le voy a poner un poquito de lima, no sé si de limón, esto no sé si está bien hecho. Mexicanos, yo le voy a poner, se me antoja. Un poquito más de salsa. De 10. El punto dulce, el punto ácido, el contraste con la tortilla, con algo más de mordida, el sabor del maíz está espectacular, ligeramente picante, la combinación va de 10. Y luego una textura muy diferente, que en la gastronomía española, bueno, ¿tenemos algo parecido? Yo creo que no tenemos nada parecido. Esto no lo he probado en mi vida. Es bistec con chile pasilla. Y esto lo que en teoría hay que hacer es coger un poquito... Madre mía, voy a probar el caldo. El caldo es algo... Mirad qué textura tiene, ¿eh? ¡Guau! ¡Ostras! ¡Está fuerte! Está súper fuerte. ¡Ostras! ¿Pero esto qué es? Me recuerda como a café. Me da ligeros toques amargos, como a ciruela también. ¡Ostras! ¡Qué locura, eh! Voy a probarlo así solo, pero esto se come con tortilla, sí o sí. Pero me apetece probarlo sin nada más. Qué sabor tan extraño. Yo pensaba que iba a ser mole por el color, pero no tiene nada que ver con el mole. Tiene ligero toque picante, un poco amargo. Tortillita. Le ponemos un poquito de carne. Eso es, la bisteca aquí. Un poquito de cebollita. Yo le voy a poner limón. No sé si lleva, pero le pongo. Me gusta. 1000 veces mejor así. El toque crujiente de la cebolla, algo más fresco, con la salsa, que es como a mí me da la sensación de que tiende más a ser como más amarga y ligeramente picante. Ahora me empieza a picar un poco más. Me gusta mucho más con la combinación de la tortilla. Voy a mojarlo un poco la salsa. Esto sí que es un sabor que no se encuentra en ningún lado de la gastronomía española. Nada, no hay nada que se parezca. Creo que de hecho, de los 4 desayunos diferentes que acabamos de probar, no hay ninguno que se parezca un poquito. Pero este, el que menos. Eso sí, lo pido para llevar y vamos al siguiente sitio. Estoy ya hasta aquí. Madre mía, si venís, un desayuno porque son raciones bastante contundentes. Qué experiencia, lugar auténtico, ha merecido la pena el madrugón. Luego llegas aquí y te pides 9 cafés y se te pasa. Ya hay gente esperando y son las 7 de la mañana. Imagina cómo está esto. No vengáis a las 9 porque vais a flipar y porque tampoco quedan cositas. Así que nada, sitio auténtico, me encanta. Te sientas en la mesa, conversas con la gente, espectacular. Seguimos. Varias cosas. La primera, que he pillado un Uber de camino al siguiente sitio porque en teoría está en una parada de metro que desconozco. Hay un hombre ahí vendiendo nuestro siguiente desayuno típico. Me lo han dicho amigos mexicanos, lo único que yo voy más perdido que un mono en un garaje. Y lo segundo, el precio total de la fonda han sido un total de 20 euros. Por todo lo que habéis visto, 20 euros. Espectacular. Y es que en México muchos de los mejores puestos no tienen dirección, simplemente los encuentras preguntando. Y después de un par de vueltas, ahí estaba. Era mi primera vez probando este desayuno y no sabía ni cómo ni qué pedir. Verde, rajas, verde, mole, dulce y rajas. ¿Te gusta lo picoso? Un poco. Entonces el verde. Un poquito, una verde, perfecto. Sí. ¿Con bolillo? Sí, con bolillo, por favor. Espectacular. Ah, Tole, pues bebida caliente. un vasito. De chocolate, arroz, ¿Cuál me avena. recomienda? El más que se vende es el de chocolate y el de arroz. Pues el de chocolate. Chocolate, ok. Huele espectacular. ¿Cuánto es? Una bolsita. 41. 41. Por favor. Aquí tiene 50, caballero. Bueno, bonito y barato. ¿Sí? ¿Está ocupado? Y además de bueno, bonito y barato, lo mejor de este sitio sin duda fue la compañía. ¿Y esto cómo se llama? Atole. Ah, la atole, de chocolate. Son sabrosos. Los dos están buenos. Guajolota y atole por un precio de 40 pesitos y te lo dan con un bolillo, que es el trozo de pan aquí, bien grande. Y este es el de pollo con salsita verde. Cómodo, rápido para desayunar. Te sientas aquí, con buena compañía y te lo comes. La primera vez que lo pruebo. Primero voy a probar el atole de chocolate.
Espectacular, calentito, ligero toque de chocolate. Está muy bueno, muy rico, muy rico. No está excesivamente dulce. Y esto de aquí es un tamal que te lo ponen en pan, que básicamente es una mezcla de maíz y este lleva pollo y salsa verde, que es de tomatillo verde. No lo he probado nunca, ¿eh? Tengo mucha curiosidad, me parece algo muy extraño, ¿eh? Qué curioso. Pero es de los desayunos más típicos que puedes comer aquí y vas por la calle, te paras en un puestecito, te lo comes y continuamos. ¡Wow! Mira cómo se queda la textura. Me recuerda, a lo mejor esto parece una falta de respeto, pero me recuerda como un cuscús. Tiene la textura de un cuscús. Está espectacular, ¿eh? No pica nada, está buenísimo. La textura es súper agradable. No sé cómo tiene que ser el correcto y el original, pero este no se queda nada pelmazado. Se suelta prácticamente, es como súper suave. No es un sabor muy salado, no es dulce, ligero toque ácido de la salsa, me parece espectacular. No sé si encontraréis esto en algún restaurante, por lo general es en puesto callejero. Vais por ahí a primera hora de la mañana, que suele ser cuando lo venden, y te lo puedes comer en bolillo, que es en pan, o te lo puedes comer también en la mano. Y también está la opción de comérsela frita, como lo están haciendo aquí detrás. A mí me apetecía esta, que me han dicho que es la más típica o más conocida aquí en Ciudad de México, y me ha sorprendido gratamente. Es que mirad esta textura. ¿Veis? Esos son como una textura entre migas, cuscús. Súper raro, pero muy bueno y muy barato. Espectacular. ¿Sí sabes de qué está hecho el tamal? Maíz, ¿no? Masa. O sea, por eso tiene como granulado, porque no es masa muy como la tortilla. Como un poquito con grano, ¿no? Como un poco granulada. Eso es la textura que sientes. Pero la textura es espectacular, es buenísima. Sí. Me encanta. Espectacular. México y su gente. Increíble. ¡Uy! Casi me mato. Hasta ahora todo me estaba sorprendiendo. Cada puesto y cada plato era casi mejor que el anterior. Pero lo que viene ahora no es solo un desayuno, es una institución en México. Este sitio es emblemático. Barbacoa Edison realiza barbacoa, uno de los desayunos más tradicionales también de México. Yo lo he comido, pero en las afueras de Ciudad de México. Aquí solo lo realizan sábado y domingo. Creo que es bastante difícil encontrar un buen sitio de barbacoa en lo que es Ciudad de México. Me recomendaron este y de momento el trato espectacular. Oh, este es el consomé. Viene con un poquito de arroz. Perfecto. Genial. Si gustas, mira, esta está intermedia entre la salsita roja y la pasilla. Es Vale. la que ya te recomiendo, la que es esta Vale. pasillita. No, o sea, no pica, es como para darle ese saborcito. Vale. Y si gustas, te gusta el picante, sería la habanero. Vale. Sí, Vale. si gustas echarle verdurita o así, ¿está bien? Vale. Genial. Gracias, amigo. Barbacoa Edison es la caña porque es de los sitios que puedes disfrutar una barbacoa de hoyo, que es de los desayunos más tradicionales aquí en Ciudad de México, algo auténtico a tope y encima con una variedad bastante amplia. Lo primero que tenemos aquí es una sopita con un poquito de garbanzos y un poco de arroz. Tiene una pinta espectacular, de la misma barbacoa. ¡Qué bien huele! Esto, el día anterior has salido de fiesta, vienes, te tomas esto, te quedas nuevo, eres otra persona, ¿eh? Hay gente cantando aquí que va animando, así que si no me escucháis muy bien, que sepáis que hay aquí mexicanos cantando. Me gusta. Y luego tenemos el taco, este sí que es espectacular. Y lo que tenemos aquí es carne de borrego y puedes elegir el corte que quieres. Puedes decir uno más magro, un poco más de la costilla, con más grasa, menos grasa. Te preguntan aquí a la hora de preparártelo. Diferentes salsas. La clave, esta de aquí, tomatillo verde, no pica mucho, vamos a meterle, no puede faltar. Mira, cortesía de la casa. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Un poquito de café de olla que no viene mal. Cortesía de la casa. Me han visto aquí, me han dicho, tú tienes que meterte un café con la cara de sobao que llevas. Que a todo esto son las 8:30 de la mañana, ¿vale? Es increíble cómo está esto a las 8:30 de la mañana. Y este es el look que presenta. Se ve muy bien, ¿eh? Y van muy cargados. Menudo troncho, chaval. Qué buena barbacoa. La tortilla de maíz azul a mí personalmente me gusta más que la tradicional. Le encuentro como un gusto un poco más fino, más sutil, me encanta. Puedes apreciar mejor desde mi punto de vista el interior. Y el interior aquí, una carne de cordero. El toque de la salsa le viene espectacular. De hecho, le voy a poner un poquito de limón que se me había olvidado. Yo digo, me falta algo. Importante.
Esto es regalo de la casa, porque sí, porque los mexicanos son así de amables, y es un café de olla. Ya lo hemos probado, este lo están haciendo ahí con carbón, huele espectacular, y como os digo, es un café que ya viene endulzado, que viene a ser piloncillo, ¿no? Si no recuerdo mal, o azúcar, lo que le ponen. Está buenísimo, es que está buenísimo. El café de olla está increíble. Y además que mientras que me tomo un caldo, que no os he hablado del caldo, pero está espectacular, un caldo muy ligero, con sabor a carne, llevo un poquito de garbanzos, un poco de arroz, a mí me parece fascinante la combinación junta, el café me sobra. Es que tomarme el café con esto me corta el rollo, me gusta el café para después. Y esto de aquí es el dorado, que es una tortilla de maíz frita, por arriba lleva crema agria con queso y dentro lleva la carne de la misma barbacoa. Crujiente, uff, esto está... Esto creo que se le puede poner salsa, ¿no? No sé si se puede o no, pero yo lo voy a poner, ¿eh? Se me antoja con salsa. Está espectacular. Toque crujiente, la carne dentro de la barbacoa, el queso de 10 y ahora con la salsa. Mi favorito de calle. Qué bueno está. El taco estaba bueno, ¿eh? Pero el toque crujiente le va de 10. Porque la carne de la barbacoa es muy melosa. Si pillas una parte que no tiene casi grasa, se queda un poco seca. Con la crema agria y el queso combina muy bien. No, el dorado este lo tenéis que probar. Y esta es la quesadilla, también de torta de maíz azul, pero en este caso lleva queso dentro con la carne de la barbacoa. Y yo creo que a esto también le voy a meter mandanga dentro, ¿no? No sé si se puede hacer esto, ¿no? Pero a mí se me antoja, me gusta mucho más. Le voy a poner también un poquito de limón y entonces ya me meto una quesadilla contundente, ¿no? Perdón, mexicanos, estoy haciendo un sacrilegio. Esto es un troncho enorme, ¿eh? Es que con queso solo puede mejorar. La quesadilla yo creo que en España se conoce algo más que cualquier otro plato, por ejemplo, como el dorado, y que tampoco al final tiene mucho misterio, que al final es como si tú estuvieras comiendo un taquito, pero con queso por dentro. Si tengo que elegir entre el taco o la quesadilla, yo creo que la quesadilla para mí gana, porque al final es como un taco, pero le metes queso, te lo puedes poner también con las mismas salsas, y yo creo que todo lo que le pongas queso es siempre un acierto. Barbacoa terminada y el objetivo de probar los desayunos más emblemáticos de México se está llevando a cabo y vamos de camino al último sitio. Deciros que está en el centro, a media hora caminando, paso de pillar ningún tipo de Uber y la barbacoa ha sido un total de 280 pesos todo lo que habéis visto. Me ha gustado mucho, la verdad que en relación calidad-precio me ha parecido muy correcto. Ahora vamos al siguiente. Esta caminata me viene bien porque es que ya no me entra más comida. Esto no tiene nada que ver con lo anterior. Situado en el centro histórico desde 1969, llevan realizando desayunos y el Cardenal pues lo que presenta es como un ambiente así un poco más clásico, como más formal, también en todo en mesa, todo va muy bien, muy rápido y lo primero que te traen es esto de aquí, sus panes y la nata fresca artesanal. Tenemos chocolate terminado en mesa que me he quedado loco, o sea, tiene una técnica mi colega para echar el chocolate, ni una gota, el café, por supuesto, y una conchita, y estas dos cosas van juntas. Lo que tengo aquí, que yo voy a ir preparándolo, es nata. Y esa nata... ¡Oh! ¿Cómo se ve esto? Pero esto está espectacular. Pero esto está increíble. Esto está increíble. Es de los mejores bizcochos que he cogido en mi vida. ¡Wow! Espera, voy a darle un bocado normal, sin nata. Esto está increíble. ¡Qué locura! ¡Qué locura cómo está! Recién horneado, esponjoso. ¡Qué delicado que es! Yo había leído que mucha gente solo viene aquí por esto y por la nata. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está de bueno? ¡Wow! ¡Qué locura, chaval! Y esto de aquí es la nata. ¿Sabéis cómo lo elaboran? Cogen leche, la hierven, la dejas reposar. ¿Sabéis la película que se queda por arriba? La retiras, la guardas y vuelves a hacer ese proceso hasta que tengas, pues, como esto, muchísima. ¡Wow! Nunca la he probado, es mi primera vez. Lo había visto, lo había leído, pero no tenía la oportunidad. Tengo muchísimas ganas. Sí, es sabor a leche intenso, nata. Wow, esto lo metemos aquí como si fuese mantequilla. Está fresquita. Y claro, yo vengo de comer salado y digo, ostras, meterme ahora dulce. Y luego me dice el chico que me ha atendido, no, aquí primero tenemos que comer el dulce y luego se come el salado. En mi tierra, en España, lo primero comes el salado y para terminar el dulce. Aquí al contrario, me encanta. Me parece una salvajada que esto sea un desayuno típico. Eso me parece algo espectacular. Está increíble. Toque fresco de la nata. Lo esponjoso y que parece una nube el bizcocho. Dulce, eso sí, está muy dulce, pero lo contrarresta la nata porque no lleva nada de azúcar. Hacía tiempo que no me comía un bollo tan bueno. Os lo prometo, es algo demencial. Al final solo he esperado una media hora aproximadamente y volvería a esperar solo para probar esto.
Y lo segundo más popular aquí en el Cardenal es esto de aquí, el chocolate terminado en mesa. Ha sido un espectáculo, nunca lo había visto. Huele muy bien, parece un chocolate como muy líquido. Ok. Muy bueno. Leche calentita, un cacao que no es extremadamente dulce. De hecho, si lleva azúcar, lleva muy poca. Combina perfecto con la nata. Cuando tú comes el chocolate, se contrarresta muy bien. Esto me parece un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo. Voy a probar el café. Este no es café de olla. Café normal, negro, sin azúcar. Me gusta mucho. Muy estilo americano. Sigo alucinando. Qué locura. Increíble. Y como costumbre mexicana, ahora toca afrontar lo salado. No os quejaréis del repertorio y creo que el objetivo se ha cumplido de, por lo menos, encontrar o intentar probar los más icónicos. Es imposible probar todos los desayunos mexicanos, pero ni aunque me tire un mes. Hay infinitos, infinitos. Y aquí tenemos unos huevos rancheros con tortilla abajo, salsa de tomatillo verde y la roja, y acompañado de un omelette de flor de calabaza con un pastelito de elote y una crema de queso de cabra. Es la primera vez que lo pruebo, tengo muchas ganas, estoy muy nervioso y no me cabe más comida. Mira, mira, lleva aquí abajo la tortilla. Míralo. Qué combinación más extraña. Me han preguntado por el punto del huevo, que cómo me gusta, y le he dicho que esté poco hecho. Me gusta que la yema se deshaga. Pero estos huevetes, como lleva la tortilla abajo de maíz, me recuerdan mucho a los chilaquiles, porque al final es prácticamente el mismo sabor. Lo único que la textura cambia un poco. A ver, voy a coger otra vez. Esto me han dicho que se puede comer con tortilla o con el bollito. A mí se me antoja con pan, ¿eh? Perdóname mexicanos, pero yo esto en España lo hago siempre, mojar un poco la yema. Por un lado tienes la textura del pan, por otro lado tienes la textura de los frijoles, el sabor de la tortilla del maíz y el huevo frito arriba. Desayuno mega completo. Yo esto lo veo el plato combinado mexicano. Y ahora voy a probar la salsa roja. No sé si va a picar mucho esta, ¿eh? Buenísima. Me gusta mucho más la roja. Tiene como un poco más de profundidad de sabor, no es tan ácida. Me da la sensación de que acompaña mejor. Me lo pillaría solo con rojo, de hecho. Buenísima la salsa roja. Y ahora la tortilla de flor de calabaza. Nunca lo he probado. Está entera la flor. Lleva queso también. Mira, 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 mira. La flor de calabaza es algo que en España no gastamos para nada. Queso, flor de calabaza. Qué curioso el sabor. Está buenísimo. Lleva mucho relleno dentro. A mí esto se me antoja comérmelo con pan. Un poquito de salsa. Mojo así la salsa. Está buenísimo. No. La tortilla me parece como una elaboración muy fina. Tortilla por fuera, relleno de calabaza a tope. Imagino que irá aderezado o con algo más porque le noto un sabor, una presencia de sabor súper potente. El queso está espectacular. No sé qué tipo de queso habrán usado dentro, pero me encanta. Y la combinación en boca es de 10. Junto con el pan, a mí me parece un espectáculo. El tamal de elote que está al lado lleva una fina capa de queso de cabra, suficiente para hacerme vomitar. No me gusta nada el queso de cabra, lo siento. Desayuno prácticamente concluido. Esto de aquí me ha parecido un espectáculo. Todos los desayunos mexicanos son algo descomunal, no tienen nada que ver con los españoles. En España desayunamos, pero no en grandes cantidades. Aquí son mucho más contundentes, mucho más salvajes, la gente desayuna sin miedo, cosa que me gusta y me representa mucho. Ahora bien, yo que no estoy acostumbrado a desayunar, os digo que este reto se me ha hecho un poco cuesta arriba. Las diferencias que noto en respecto a los españoles es, por ejemplo, el chocolate. El chocolate en España es mucho más denso, mucho más fuerte. Aquí es mucho más liviano, ligero, está súper bueno. La tortilla de flor de calabaza me parece uno de los platos más finos que he probado nunca. Está muy bueno, la combinación es perfecta, poquito huevo, mucho relleno, mucha mozzarella, está de 10, me encanta. Con pan me parece un acierto, crujiente y la textura jugosa combina de 10. 11:57, misión completada. Antes del mediodía hemos probado 15 desayunos tradicionales y os tengo que dar el precio del Cardenal. Han sido un total de 30 euros, el más caro de todos, sin duda. También centro histórico, servicio como un poquito más refinado, como un restaurante así como un poco más de nivel, aunque todos me han encantado. Si os tengo que dar mi favorito, creo que me quedo con los frijoles con huevo de la Fonda Margarita. Han sido un espectáculo, o sea, me ha explotado la cabeza cuando los he probado. Como algo tan sencillo
puede estar tan bueno. Y respecto a los desayunos mexicanos en general, los mexicanos desde aquí os digo que estáis completamente locos, me representáis porque son una barbaridad lo que desayunáis aquí. Me tendría que tirar un mes y medio entero grabando sin parar para abarcar todos los desayunos. Pero creo que mi objetivo lo he cumplido. Ahora a caminar por aquí por el centro y a buscar una cama. Déjate la suscripción que voy a seguir subiendo contenido de México. Besos.